Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y realmente este libro de Josué es de una bendición extraordinaria. Mire, si este libro de Josué no le anima a usted a servir al Señor, a seguir al Señor, entonces ya usted necesita una intervención un poco más intensa. Pero no hay nada más intenso que estos pasajes que estamos viendo, en el que el Señor está animando continuamente a Josué. El Señor sabe el tipo de responsabilidad que le dio a Josué, de llevar adelante un pueblo enorme, un pueblo de unos 3 millones de personas, un pueblo duro, un pueblo rebelde, un pueblo que hay que arrastrarlo hacia la voluntad del Señor, que hay que arrastrarlo hacia la tierra prometida. Un pueblo que necesita instrucción, que necesita corrección. Un pueblo que parece que aquellos 40 años en el desierto no dieron muchos resultados. Pareciera que no hubieran aprendido mucho, que digamos. Una generación nueva que aprendió poco o nada de sus padres que perecieron en el desierto. Amén. Entonces, que no sea lo mismo con nosotros y que podamos aprovechar cada uno de estos pasajes y podamos nosotros aprender, gloria a Dios. Si vamos a aprender algo, va a ser de la palabra de Dios en cómo dirigir nuestras vidas, nuestras casas, etc. Y el capítulo 12 fue de extraordinaria bendición, porque ahí relata el Espíritu Santo todas las victorias y todos los reyes que fueron conquistados. Y de esta manera es que el Espíritu Santo registra todas las victorias que Él, no las victorias que nosotros ganamos, todas las victorias que Él, el Espíritu Santo, gana en nuestros corazones. Esas son las victorias que cuentan, entienda. Pueda uno ganar victorias, puede uno tener conquistas, y pueden ser conquistas en la carne, conquistas religiosas. Pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo está ganando esas batallas en nuestros corazones. Y estas son conquistas que el Espíritu Santo gana por y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si la fe está puesta en uno mismo, si la fe y la confianza está puesta en el yo, en nuestras propias fuerzas, para obtener estas victorias, puede que veamos alguna que otra victoria. Pero las victorias que tiene el Señor para nosotros son múltiples, son muchas. Fuera de la voluntad del Señor, fuera de la cruz, una que otra victoria. En la cruz de Cristo, en la voluntad del Señor, son muchas las victorias. Pero los creyentes se confunden, dicen, tuve alguna victoria en la carne. Entonces trata de continuar viviendo de esa manera porque una vez tuvo alguna que otra pequeña victoria, cuando en realidad el Señor murió para darnos total y completa victoria. Es otra situación. Amén. Con esto pasamos entonces al capítulo 13 de Josué, donde habla acerca de las tierras que fueron conquistadas.
Antes mencionaba a los reyes y ahora menciona las tierras conquistadas. Y dice así la palabra del Señor. Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, el Señor le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Josué en este momento tenía 101 años. Escuche. Y queda aún muchísima tierra por poseer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Escuche. Hay gente que tiene una edad avanzada, y el hecho de que tenga una edad avanzada no significa que aún no tenga mucha tierra para poseer. Siempre hay algo de tierra para poseer, hermano. Siempre hay una área en la cual necesitamos victoria. No importa si hemos llegado a tener 101 años de edad. El relato de este capítulo que nos fue dado respecto a la posesión de la tierra o la falta de esa tierra, ¿no? La carencia de ella. Señala a todo creyente eso que el Señor ha preparado por nosotros. Sin embargo, hay enemigos entre la promesa y la posesión. Y Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero lamentablemente muy pocos de nosotros proseguimos ese plan perfecto. Muy a menudo nos detenemos muy pronto y las palabras queda aún muchísima tierra por poseer debe penetrar con anhelo, con fuerza y constancia al corazón de cada creyente. Ay, es que hay mucha tierra para poseer. Ay, es que allí la tierra está llena de gigantes. Ay, si ustedes los vieran. Son mucho más grandes que nosotros. Nosotros al lado de ellos parecemos como saltamontes. Es imposible penetrar. Es imposible entrar. Oh, las murallas son tan altas, llegan hasta el cielo. Y ahí comenzamos a exagerar, ¿verdad? El Señor ya le había dicho a Josué que Él le entregaría todas estas posesiones. Entonces, si el Señor ya lo había entregado en sus manos, lo único que era necesario era creer, fe, confianza en la palabra del Señor, extender la mano y tomarlas. Es extender la mano y tomar todos los beneficios de la cruz del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Y esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos y todo lo que los huesueros, y debemos recordar que es el Espíritu Santo quien está delineando todas estas cosas. Dice aquí y comienza a relatar, hermanos, todas las áreas que todavía necesitan ser conquistadas. Usted cada uno sabrá y nosotros cada uno sabemos todos los territorios que aún necesitan ser conquistados. Amén. Todavía quizás necesita ser conquistado el territorio de la confianza en el Señor. Necesita ser conquistado el territorio del problema del enojo, del mal temperamento, de la desconfianza, de la incredulidad, de la deshonestidad, de la falta de templanza, etcétera, etcétera. Dice, desde Sihor, que está delante de Egipto, hasta el término de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, 5 provincias de los filisteos, los gaseos, asdodeos, ascalonitas, geteos y ecronitas, también los heveos, los que estaban ubicados al sur de los cananeos, y Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta el término del amorreo, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde el oriente, desde Baal Gad a las raíces del monte Hermón, hasta entrar en Hamat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios, yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Otra vez, todavía estamos leyendo las tierras sin conquistar. Parte, pues, tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente,
según que se la dio Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, a la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los términos de los hijos de Amón, y Galad, y los términos de Gesur, y de Macá, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salcá, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y Edrei, el cual había quedado del residuo de los refaítas, pues Moisés los hirió y echó. Sin embargo, escuche esto, escuche por favor, despiértese. Sin embargo, los hijos de Israel no los echaron a los de Gesur, ni a los de Macá, sino que Gesur y Macá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como Él les había dicho. Bueno, como ven allí, aquí está hablando y mencionando todas las tierras que aún quedaron por conquistar. Estas no se conquistaron todavía. A ver, tenemos este contraste en capítulo 12 y capítulo 13. Las tierras sí conquistadas, los reyes sí derrotados, estos monarcas. Por supuesto que el apóstol Pablo se refirió a todo esto como la carne, ¿sí? La carne, los apetitos de la carne. Y todos estos deben ser conquistados. El Espíritu Santo registra las victorias, registra las conquistas, pero también registra todo lo que falta por conquistar, ¿entienda? Decimos gloria a Dios, aleluya, por aquellas conquistas. Pero también el Espíritu Santo nos recuerda, mira, todavía quedó todo esto sin conquistar. No te detengas ahora. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. No te detengas ahora. No es momento de abandonarlo. No es momento de largarlo todo. Han tenido ciertas conquistas, pero todavía faltan más. Aún faltan territorios que necesitan ser alcanzados para que Cristo Jesús sea glorificado. Y esto solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Las notas en la Biblia de Estudio del Expositor dicen las palabras sin embargo. Vio que dice, sin embargo, los hijos de Israel no los echaron a los de Gesur ni a los de Macá. Es decir, estos pueblos estaban habitando allí juntamente con los israelitas. Y esto no debía ser así. Y estas palabras, sin embargo, declara un fracaso entre el pueblo de Dios en cuanto a pesar todo lo que fue prometido. Y tal es la triste condición de demasiados creyentes. Mientras algunas victorias son ganadas, sin embargo, algunas cosas quedan, cosas que roban, matan y destruyen. ¿Cuántos enemigos quedan sin dominar en el corazón de los creyentes? Hay solamente un camino por el cual esa victoria se puede lograr en la vida del cristiano, y no son 10 caminos, ni 5 caminos, ni siquiera 2 caminos, sino solo un camino. El pecado es el problema y toda victoria sobre el pecado en todo aspecto fue comprado y de allí logrado en la cruz del Calvario. Y como resultado, la fe del creyente, y esto es muy importante, siempre debe tener la cruz de Cristo como su objeto. Si el creyente es fiel en anclar su fe en la cruz del Señor Jesucristo y mantener su fe en la cruz de Cristo, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de estos parámetros de la obra consumada de Cristo, sin duda que va a sujetar a cada enemigo en sus corazones y vidas. Y eso solamente es el orden prescrito de Dios para la victoria, y de otro modo, en lugar de que el creyente domine a los enemigos de su alma, los enemigos de su alma le dominarán a él. Y el último versículo aquí de este pasaje, no del capítulo, dice, pero la tribu de Leví no dio heredad. Es decir, los levitas no recibían una heredad, es decir, un territorio,
¿Por qué? Porque ellos eran la tribu sacerdotal y ellos recibían sacrificios del Señor, ¿no? Dios de Israel, que serían la heredad de ellos. Ellos eran exclusivamente los ministros del santuario y ellos recibirían, vamos a decir, ofrendas. De todas las ofrendas que eran dadas, bueno, parte de esas ofrendas le correspondían a los ministros del santuario. No ha cambiado en el tiempo de hoy en cuanto a los ministros del Evangelio. Sigue diciendo versículo 15, y vemos la heredad de Rubén. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo y toda la llanura, hasta Medeba. Aquí estamos relatando la heredad que recibe cada una de las diferentes tribus, ¿sí? Esbón, con todas sus villas que están en la llanura, Dibón, y Bamot, Baal, y Bet Baal, Megón, y Shadasa, y Kademot, y Mefat, y Kiriat Sharim, y Sibma, y Saret Sahar en el monte del valle, y Bet Peor, y Asdod Pisgah, y Bet Shesimot, y todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sihón, que habitaban en aquella tierra. Todos estos lugares nombrados representan victorias por el pueblo de Dios sobre sus enemigos. Al considerar que el Espíritu Santo inspiró todo esto, aún hasta nombrar los lugares específicos de las victorias del pueblo de Israel nos demuestra una verdad tremenda. En el cielo el Señor cuenta nuestras victorias, que son preciosas a sus ojos, y también menciona los fracasos, y lo hace por usar la palabra sin embargo, como en el versículo 13. De seguro Satanás hará todo lo posible para impedir esto en todo aspecto. Como debe ser obvio, Él no quiere que ganemos ninguna victoria. Sin embargo, efectivamente podemos tener todo lo que el Señor nos ha prometido y no debemos detenernos en obtener la victoria total, y en Cristo y la cruz, junto con nuestra fe, es lo que da al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar, y podemos en ese sentido espiritual poseer la totalidad de la tierra. Gloria a Dios. 22 dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, mataron a espada los hijos de Israel a Balán el adivino, hijo de Becor, entre los demás que mataron. Si Balán originalmente fue un verdadero profeta de Dios, la tragedia es que él vendió su don al mayor postor y fue reducido en la mente de Dios a nada más que un adivino. Alguna vez este hombre fue un profeta y luego se convirtió en un adivino. ¿Sabe que hay muchos de estos, Muchísimos hay, en el mundo entero. ¿Cuántos de los profetas modernos caen en esta misma categoría? Puede decirse de ellos, no son profetas, son adivinos, son psíquicos, son cualquier cosa, menos profetas de Dios. Y parece, en lugar de volver a su propia tierra, él se fue a visitar a los madianitas, cuyos ancianos se habían unido a la invitación dada por Moab, y les persuadió a seducir a los israelitas a la idolatría y libertinaje. Y por ese delito, él se encontró con el castigo que mereció y estaba involucrado en la destrucción que hizo caer sobre los madianitas por el mandato específico de Dios como resultado de su traición. Lo vemos esto en Números 25 y también en Números 22. Y el río Jordán era el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Las fronteras de la heredad de Rubén parece ir desde el río Arnón, que está a medio camino de la distancia del Mar Muerto, e iba un poco más del norte del Mar Muerto, con el río Jordán como su frontera al lado occidental. Heredad de Gad. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, y el territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galad,
y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está delante de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispe, y Betonín, y desde Mashanashin hasta el término de Debir, y en el valle de Betaram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sihón, rey de Esbón, el Jordán y su término hasta la orilla del mar de Kineret, al otro lado del Jordán al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la tribu de Manasés, y fue de la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Recuerden, Manasés era uno de los 2 hijos de José. El territorio de ellos fue desde Mahanashim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Shair que están en Basán, 60 poblaciones. Se dio además la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Pero a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Oh, gloria, gloria sea al nombre del Señor. Sabe que en un día muy cercano habrá un repartimiento de la heredad. Estaremos en la presencia del Señor, todos aquellos lavados por la sangre del Cordero. Y allí en el tribunal de Cristo también nos van a ser repartidas heredades, también nos van a ser repartidos galardones y premios. Alabado sea su nombre. Y allí entonces vamos a tener una cuenta más exacta, en realidad exacta y perfecta, de todas las victorias que sí hemos ganado mientras hemos estado aquí en la tierra. Aquí podamos tener una percepción a veces desfigurada de las victorias que tenemos y contamos ciertas cosas como victorias cuando quizás el Señor no las está contando como tales. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, realmente vamos a saber qué es lo que era oro, plata, piedras preciosas y qué constituyó siempre madera, heno y hojarasca. Y quedará bien claro todas aquellas cosas que el Señor sí contó como victorias, porque fueron victorias que Él ganó en nosotros y no victorias que nosotros ganamos por nuestra propia cuenta en la carne para que luego podamos gloriarnos en ellas, sino que aquellas victorias en las que Cristo solamente fue glorificado y exaltado, porque fue por su cruz que estas victorias fueron ganadas, que fue el Espíritu Santo quien realizó estas conquistas en nuestros corazones, sobre la base de nuestra fe anclada en la cruz del Señor Jesucristo, y no en nosotros, no en nuestro rendimiento, no en nuestra carne y no en nuestras obras. Y estas son lo que constituye estas obras en la carne, obras del Espíritu Santo, aquello por lo cual vamos a recibir heredad, vamos a recibir galardones, y aquello por lo cual en este momento podamos pensar que vamos a recibir grandes galardones, y en ese momento en el tribunal de Cristo vamos a ser sorprendidos, porque de esas cosas no habrá galardón ninguno. Madera, heno y hojarasca se van a quemar delante de nuestros ojos, y solamente aquello que fue oro, plata y piedras preciosas, aquellas obras del Espíritu Santo, gloria sea el nombre del Señor, van a poder pasar esa prueba de fuego, gloria sea su nombre, y por ellas sí recibiremos galardones. Alabado sea su nombre por siempre. Estos pasajes para mí son de gran bendición, a pesar que estamos mencionando muchos nombres y muchas ciudades, pero cada ciudad, cada pequeña aldea, hasta una pequeña aldea que estas tribus conquistaron, de las cuales
se convirtieron en la heredad de ellos. Amén. Están registradas por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios tomó el tiempo para inspirar los nombres de cada ciudad, de cada aldea, de cada rey, de cada pueblo que fueron ganados, que fueron conquistados. Y estas heredades que son ahora repartidas a estas tribus. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere repartir todas estas heredades. Él quiere darnos todas estas victorias, porque ya la pelea fue peleada, fue ganada. Y todo eso lo hizo Cristo. No lo hicimos nosotros, lo hizo Él, lo cumplió Él y lo completó Él, solo allí, en la cruz del Calvario, para beneficio nuestro. Gloria sea al nombre del Señor por siempre. Vamos a ir a una pausa para no tener que cortar después. Y empezamos tras la pausa el capítulo 14, Canaán repartida por suerte. Vamos a continuar en un momento. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. En mí yo llevo.
Gloria sea el nombre del Señor. Volvemos aquí en Libre al Fin y seguimos con nuestro estudio del libro de Josué, capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron Eleazar sacerdote y Josué hijo de Nun, y los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor lo había mandado por Moisés, que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Las palabras aquí, por suerte, tenían que ver con el Urim y el Tumim. Cualquier cosa que fuera, se guardaron en una bolsa detrás del pectoral del sumo sacerdote, donde tenía esas 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. Y entonces, detrás del pectoral, se cree que había una especie de bolsillo, y entonces el Urim y el Tumim representarían posiblemente unas piedrecitas en las que, cuando se consultaría al sacerdote, tomaría una de estas piedras y depende de la pregunta, la respuesta sería o sí o sería no. Y de esta manera pudieran tener ellos una iluminación en cuanto a la voluntad del Señor. Hoy en día no necesitamos del Urim y el Tumim porque tenemos la persona del Espíritu Santo, amén, que nos enseña todas las cosas. Esto es lo que se creía. Se creía que eran 2 piedras con la palabra sí en una y la palabra no en la otra. Sin embargo, esa descripción es solo especulación. Esto es lo que se cree que fuera. Independientemente de lo que fuera, era el Espíritu Santo quien repartió la tierra y sus fronteras y lo hizo por medio del Urim y el Tumim. Versículo 3, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado heredad al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les dio heredad entre ellos. Recuerden, los levitas, ¿cuál era la heredad de los levitas? De los que ministraban el templo, era el Señor mismo. Amén. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron porción a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con sus ejidos para sus ganados y rebaños. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Genisita, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón del Señor, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón, referente a Caleb. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desmayar el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Él entró a la tierra, recuerden, pero hubieron otros con él. Esos otros llegaron desanimados, llegaron con un reporte muy desalentador. Sin embargo, Caleb no fue así con él. Y ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy hoy de 85 años. Gloria a Dios. Pero aún, hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Con 85 años de edad, Y de todo esto, la fe de Caleb resplandece como el sol. Ya a los 85 años de edad, él tenía fuerza como cuando era joven. Y la suya era una fe divina. Y esta fe es la fe que vence al mundo.
Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaquitas están allí, y que hay ciudades grandes y fuertes. Quizás el Señor estará conmigo, y los echaré como el Señor ha dicho. El comentarista Williams dice: los pecados gigantes, arraigados en las montañas fuertes, quedan indefensos delante de una fe que es nacida de Dios. Este hecho se puede experimentar por cualquiera y todos los creyentes si ellos de todo corazón siguen al Señor, así como Caleb. Josué entonces le dijo, y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone genicita, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo al Señor Dios de Israel. Pero Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba, fue Arba, un hombre grande entre los anaquitas, y la tierra tuvo reposo de las guerras. El registro declara que Caleb, debido a su fe en Dios, tomó posesión de esta montaña y expulsó el más grande de los gigantes, cuyo nombre era Arba. El resultado era que Kirjat Arba, es decir, la ciudad de Arba, llegó a ser Hebrón, es decir, comunión, significa comunión, porque es lo que Hebrón significa, comunión. Y también donde hay verdadera fe, hay un reposo, hay un descanso de las guerras. Alabado sea el nombre del Señor. Yo solo espero que aquellos que son espirituales y que están interesados en el estudio de este libro, que no creo que sean muchos, de todas maneras puedan ellos oír y estudiar este libro en el sentido espiritual, hermanos. Porque si ustedes lo ven en el sentido natural y en la carne, el ojo natural lee esto, pero no lo lee, porque dice, no, aquí hay muchos nombres y tierras y todo esto me resulta aburrido. Pero aquel que tiene su corazón entrenado en las cosas espirituales encuentra gran riqueza en estos pasajes. ¿Ese es usted que está oyendo? Espero que sí. Capítulo 15. Año 1444 a.C., las fronteras de Judá. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá. Recuerda, el Señor Jesús vino de la tribu de Judá. De esa tribu es que vino el Señor, por la cual Él vendría todavía. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin al sur, en su extremo meridional. Con gran diferencia, Judá tuvo la porción más grande. Escuche esto. Judá, la tribu de Judá tuvo la porción más grande. Y de hecho su porción era tan grande que Simeón tuvo su porción dentro de la porción de Judá. Es decir, Judá compartió con Simeón, pero que solo requería una porción pequeña de esa vasta zona. La porción de Simeón incluye la ciudad de Beerseba. La posesión de Judá se extendió desde Jerusalén hasta el norte del riachuelo de Egipto, directo al sur, una distancia de más de 161 kilómetros o 100 millas. Y su término al sur fue desde la costa del Mar Salado, desde el extremo del sur, y salía por el sur a la subida de Acarabín, pasando hasta Sin, y subiendo por el lado sur de Cades Barnea, pasaba a Jezrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carcá. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto, y sale este término al occidente, este pues os será el término del sur. El término del oriente es el Mar Salado, hasta el fin del Jordán, y el término por el lado del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán. Y sube este término por Bet-Joglá, y pasa del norte a Bet-Arabá, y de aquí sube este término a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Vea la exactitud, hermanos, por favor, con la cual el Espíritu Santo delinea exactamente cuál es el territorio que le corresponde a cada uno.
Gloria a Dios. Y torna a subir este término, a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, y está delante de la subida de Adumim, la cual está al sur del arroyo, y pasa este término a las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Enrogel. Y sube este término por el valle del hijo de Hinón, al lado del Jebuseo al sur. Esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinón, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de los gigantes al norte. Y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoaj, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego el mismo término a Balá, la cual es Kiriat Shearim. Después torna este término desde Balá hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte Shearim hacia el norte, esta es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timná. Sale luego este término al lado de Ecrón, hacia el norte, y rodea el mismo término a Sicrón, y pasa por el monte de Balá, y sale a Jabnel, y sale este término al mar. El término del occidente es el mar grande, este pues es el término de los hijos de Judá, en derredor por sus familias. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero a Caleb, hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué, esto es, a Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. Estamos hablando de gigantes. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. ¿Recuerdan? Y la tomó Otoniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb, y él la dio por mujer a su hija Aksa. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es rápido en registrar la victoria de Otoniel. Cuando Dios enriquece a su pueblo, todo es real, sustancial y definitivo. Él da enormemente, y sus bendiciones pueden, sin temor de desilusión, contarse como este capítulo registra las 116 ciudades dadas a Judá. Sin embargo, una vida de bendición con Dios tiene límites definidos, tal como la suerte de Judá tenía sus divinas fronteras delineadas. Y es importante que sea Dios quien escoja la porción en la vida de cada uno de su pueblo, y que nosotros no escojamos esta porción para nosotros mismos, y que quedemos satisfechos con aquello que Dios nos ha dado. Pero uno de los problemas es que hay demasiados creyentes que no están satisfechos con la porción que les ha tocado y buscan engrandecer sus fronteras por ellos mismos, por su propia voluntad, para su propio engrandecimiento, algo que Dios nunca va a honrar. Y todavía el Señor a veces extiende nuestra fe, aun como Él lo hizo con la de Otoniel, que puede reclamar bendiciones agregadas. Sin embargo, el Espíritu Santo en tal caso siempre lo va a decir al creyente y va a dar esa autorización para poder pedir aquello que el Señor quiere que pidamos, que quiere decir que tal creyente nunca debe tomar la posición de presunción. Aquí vemos que Aksa, la hija de Caleb, ella es ofrecida en matrimonio a aquel hombre que pudiera conquistar Debir. Otoniel conquista Debir, por lo tanto Aksa es entregada en matrimonio. Las tierras que le corresponden a Aksa, las tierras que ella hereda, amén, las tierras que hereda Otoniel, eran tierras muy buenas, pero había un problema con esas tierras. Esas tierras no tenían agua. Entonces, de esta manera, eran tierras secas, tierras que no podían producir, tierras que no podían ser fructíferas. Por lo tanto, Otoniel habla con su esposa Aksa y le dice, ve a tu padre y pídele, gloria sea a Dios,
pídele que Él también te dé las fuentes de agua. Y aconteció, versículo 18, que cuando la llevaba, él la persuadió, es decir, Otoniel a Axa, que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb, su padre, la ve, ¿no? Y le dice, ¿qué tienes? Es decir, ¿qué quieres? Y ella respondió, dame un don. Le dice, concédeme un don, o dame una bendición. Pues me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de agua. Tú me has dado estas tierras, pero estas tierras están secas. Y ella le pide a su padre, dame también las fuentes de agua. Y él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Gloria a Dios. La fe de Axa debe ser alabada. Ella pidió una bendición, ella pidió un don. Y seguro el Señor siempre va a honrar esta petición. Su padre le dio fuentes de agua. Estas fuentes de agua podrían regar toda la tierra, haciéndola muy fértil, haciéndola productiva. Todo esto aquí es un tipo del Espíritu Santo. Escuche, reciben estas tierras, pero las tierras necesitan ser productivas y solamente el Espíritu Santo de Dios, solamente el creyente bautizado con el Espíritu Santo es que va a poder ser productivo, fructífero para la obra de Dios. Entonces, con las fuentes de agua, estas tierras pasaban a tener un valor enorme. Y de tal modo, sin el Espíritu Santo, del cual estas fuentes son un tipo, por supuesto, son una representación, la vida del creyente queda sin fruto, queda infructuosa, con Cristo y la cruz como el objeto de la fe del creyente. Y ese creyente lleno del Espíritu Santo, imagínense el poder, esa vida será extremadamente fértil y productiva. Más allá de lo que vean los demás, lo que vea la iglesia, será productiva. Gloria sea al nombre del Señor. Y para terminar este capítulo 15, voy a leer las ciudades de Judá. Dice así la palabra del Señor: esta pues es la herencia de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Esto es una promesa perpetua. Quiero que sepa que el Señor tiene muy bien delineado todo aquello que le corresponde a la nación de Israel. Y aunque la nación de Israel hoy esté físicamente habitando una porción muy pequeña a la que realmente le corresponde, y la palabra del Señor ya dice la región que le corresponde es mucho más extensa de lo que están ellos ocupando hoy. Y eso será entregado total y completamente a la nación de Israel cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Esta pues es la herencia de las tribus de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hasta el término de Edom al sur: Gabsel, Edar y Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telén, Bealot, Hazor, Hadatá, Geriot, Hezrón, que es Hazor, Amán y Semá, Moladá, Hazar, Gadá, Esmón, Bed, Pelet, Hazar, Sual, Berseba, Bisotia, Balá y Shin, Esen, el Tolad, Kesil, Jormá, Siklag, Madmaná, Sansaná y Lebaot, Silgin, Ashin y Rimnón. No estoy hablando en hebreo en Radio C4, hermano. Por favor, si usted está escuchando ahora, estoy mencionando todas las ciudades de Judá. Escuche, cada una de estas ciudades, cada una de estas aldeas, entendamos el significado espiritual que me parece tan precioso, que el Espíritu Santo tome el tiempo de registrar cada una de las ciudades que heredaría Judá. Es decir, cada una de estas victorias, cada una de estas conquistas, cada uno de estos territorios son los territorios que el Espíritu Santo registra de todas las victorias de Cristo en nuestros corazones y vidas. Por eso es que es importante leerlo. Entienda eso, ¿sí? En las llanuras, Estaol, Sora, Sena, Sanoa, Enjanín, Tapuaj y Enam, Jarmut, Adulán, Soco y Aseca, y Sarashashin,
Aditashin, Gederá, Gederotashin, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadassah, Migdal, Gad, Dileán, Mispah, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón y Cabón, Lachmas, Kitlis y Gederón, Bet-Dagón, Noamá y Madecá, 16 ciudades con sus aldeas. Limná, Eter y Asán, Gifta, Asena y Nesib, Keilah, Aksib, Maresá, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el gran mar con sus términos. Y en las montañas, Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón, Giló, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Dumá, Esán, Shanún, Bet, Tapuaj, Afecá, Omtá, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Shutá, Jezreel, Jodeán, Sauna, Caín, Gibená y Timná, 10 ciudades con sus aldeas, Jalhul, Betsur, Gedor y Marat, Bet-Anón y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Shearín, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betará, Midín, Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal, y en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar, no los pudieron sacar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Este es el último versículo 63 del capítulo 15. Quiero que ustedes vean, por favor, todas las aldeas, todas las ciudades que sí son conquistadas y recibidas en heredad, pero también el Espíritu Santo no deja de mencionar aquellas ciudades y regiones y territorios que quedan por conquistar todavía. Y también aquí vemos en este último versículo que el Señor menciona los jebuseos. Los hijos de Judá no los pudieron desarraigar de la tierra. Jerusalén quedó en poder del jebuseo hasta David, un tipo del poderoso rey de Israel que fue el único que los capturó. Cuando David fue finalmente ungido como rey y él comienza a ejercer como rey de Israel, lo primero que hizo fue desarraigar los jebuseos de Jerusalén. Él fue el que los pudo sacar. ¿Por qué? Porque él es un tipo de Cristo. Y en cuántas vidas se halla una fortaleza opuesta al gobierno del Señor que debió ser conquistada en el comienzo. Satanás sabía que Jerusalén por último llegaría a ser la capital de Israel, por lo tanto, él buscaba hacer de ella su fortaleza, lo que hizo durante muchísimos años. Él dejó una fortaleza, quedó una fortaleza de los jebuseos en el medio de la ciudad santa. Y esto nos dice que esa parte es la vida del creyente que es malvada y que el creyente tiene la más grande dificultad en conquistar, y es precisamente el área que el Espíritu Santo quiere hacer su fortaleza, su capital. Por eso la batalla es tan intensa en ese aspecto. Y en el sentido espiritual, el jebuseo debe ser echado de la tierra. No puede quedar absolutamente nada de aquel viejo enemigo. Debe ser desarraigado del corazón y la vida del creyente, el jebuseo también, y solamente eso puede ser hecho por el poder del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí hoy en nuestro estudio y vamos a continuar con el capítulo 16 en adelante. Alabado sea el Señor. Yo espero que usted esté absorbiendo todo lo que el Señor está enseñando a través de estos pasajes. Que el Señor les bendiga y no se olvide, hoy tenemos Instituto Bíblico aquí en la iglesia, o sea que usted esté tomando las clases o no, pero como sea, venga, visítenos y estudiemos juntos su palabra. Que el Señor continúe bendiciendo este día.
Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh, yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He still says, why don't you come